ese reto. Estamos a través del Skype con el doctor Miguel Palacios Celis, que ya nos va a atender de inmediato. Muchísimas gracias, doctor. Bienvenido. Hola Sigrid, buenos días, muchas gracias. Importante lo que estabas diciendo en la introducción, el pobre porcentaje del presupuesto que siempre se le ha dado al sector salud. Y les recuerdo que para este 2020 el gobierno le había asignado menos presupuesto para el sector salud con respecto al año 2019. Esa fue nuestra protesta que hicimos y esperábamos en el Congreso de la República debatirlo para recuperar un buen nivel de porcentaje con respecto al presupuesto general de la República. Le había asignado 10,4% y el año pasado fue 10,9%. Imagínate, encima que eso, por decenas de años, un sistema de salud abandonado, para este 2020 se le había recortado el presupuesto. Nuestro pedido era mayor presupuesto y mejor gestión. Y bueno, ya nos sorprendió la pandemia y así estamos ahora. Doctor, primero presentarlo usted como decano del Colegio Médico del Perú. Ya ustedes se han organizado, le han hecho un pedido al gobierno y quisiera que nos cuente sobre ese pedido, porque recuerdo bien, no solamente se trataba de pedir mejores condiciones para los médicos en medio de la pandemia, sino que ustedes también hacían un pedido para incluso ir ampliando la cuarentena, que por cierto se hizo, pero que algunos creen que incluso hasta el 26 de abril sería insuficiente porque no estamos teniendo una cuarentena como otros países la conocen. Exacto, si nosotros ahorita decidiéramos qué hacer el 26 de abril, obviamente la respuesta es que tiene que seguir el estado de cuarentena. Por ello que esas medidas se toman consensuando una serie de factores y esas decisiones tienen que ser alrededor del 20 o 21 de abril. ¿Por qué? Porque en estos días nosotros estamos solicitando, además de la cuarentena, el fortalecimiento del sistema de salud, mejorar la capacidad de respuesta, que significa más camas clínicas, más camas en las UCI. El presidente lo está entendiendo. Afortunadamente ha dicho que va a pugnar hasta conseguir 1,000 camas UCI, el requerimiento de 500 camas UCI, de acuerdo a cómo evoluciona la curva. Entonces se está entendiendo los mensajes. Ese es lo importante. Fortalecer el sistema de salud para que según los estudios epidemiológicos va a ocurrir entre el 21 y el 22 de abril, ya en la meseta sostenida y en descenso que viene luego, el sistema pueda aceptar, recuperar e ir sanando a todos los pacientes que se van presentando. Por eso que no solo bastaba la cuarentena, sino seguir invirtiendo para conseguir más camas, más equipos, más camas UCI. Eso felizmente está siendo entendido y esperemos que siga. De acuerdo a los datos y a la foto del día 20 o 21, el colegio tomará una decisión referente a la cuarentena, pero lo que sí queda claro es que tiene que seguir todavía evitándose la concentración de la población, como por ejemplo en los colegios, en los cines y en otros lugares que implican concentración. Eso va a seguir, incluso en el mes de mayo. Doctor Palacios, sobre esto quisiera hacerle dos preguntas. La primera es porque ya se ha deslizado de parte del Ejecutivo que se van a suspender todos los eventos sociales, incluso todo el 2020. Estamos hablando, por ejemplo, de discotecas, de cines, de conciertos, ese tipo de eventos, bueno, me imagino, de partidos de fútbol en el estadio, para todo el año, con una proyección tal que ha preocupado a mucha gente. ¿Esta medida es o tiene el respaldo también del Colegio Médico? Sí, por supuesto, es una medida que nosotros también hemos hablado y lo estamos ya ahora socializando abiertamente. Si bien es cierto, estamos hablando de la cuarentena estricta como estamos ahorita haciendo, ya a partir de mayo no es que ya se abren las puertas y las ventanas de las casas y vuelve a la vida como era antes. Nosotros estamos de acuerdo que desde el punto de vista epidemiológico, las grandes concentraciones van a ser prohibidas durante largo tiempo, lamentablemente. Pero como todo es muy dinámico, nosotros estamos siempre avanzando de a pocos. Creemos que estas concentraciones para el mes de mayo van a tener que seguir prohibiéndose. Y poco a poco vamos a reintegrarnos con otras formas de vida a la vida de nuestra sociedad y tratar, por supuesto, de impulsando la economía. Esto en el colegio, por ejemplo, hemos declarado en emergencia al Colegio Médico del Perú
para poder destinar todo lo presupuesto que había para ceremonias protocolares, Día de la Madre, Día del Padre, 28 de julio, mes de la medicina, todo esto ha sido destinado para invertirlo en equipos de protección personal y poder nosotros también llevar estos equipos a nuestros médicos en todo el Perú. Más allá, es una obligación del gobierno. Sin embargo, nosotros no nos quedamos con los brazos cruzados y estamos haciendo ese esfuerzo. Así es, doctor, permítame solamente hacer un paréntesis porque justo en esta transmisión a través del Facebook estamos soltando una encuesta para que la gente también de alguna manera dé su opinión, ¿no? De si está de acuerdo o no con la suspensión de eventos sociales por lo que resta del año. Otra consulta que yo quería hacerle y me preocupa son cómo se están gestionando las cosas para implementos de salud y para los médicos en estos últimos días o incluso desde que empezó la pandemia, porque yo mencionaba que hubo una exportación de 30 millones de mascarillas en los 3 primeros meses del año. Eso implica de enero a marzo. La verdad es que sorprende porque ahora la escasez de mascarillas es realmente un problema en nuestro país. Lo segundo, lo tarde que empezamos a gestionar la compra de pruebas moleculares, a diferencia de otros países de la región que empezaron mucho antes. Y lo tercero, ayer en Canal 4 salió una denuncia de una compra de 35 ventiladores mecánicos a sobreprecio, ¿no? El Ministerio de Salud comprando 35 ventiladores mecánicos a sobreprecio a la empresa Trade Medic SAC para el COVID-19 de ATE Vitarte en Lima. Aparentemente estamos hablando de productos que habrían estado valorizados en 56,000 soles o un poco más y que en otros lugares se están vendiendo a 179,000 soles, ahí el sobreprecio. ¿Usted conoce esta denuncia? La ha hecho ayer el congresista Walter Rivera. Sí, exacto, estimada Sigrid. Nosotros estamos atrás de todo este tema que has tocado desde el mes de febrero. Nosotros dijimos que cuando el gobierno acepta que había un gran problema de salud pública, ya la reacción fue tardía. Hay muchos protagonistas ahora en la lucha contra el COVID-19 que no estuvieron en el mes de febrero. El colegio sí estuvo desde febrero pidiendo respuesta rápida y cuando ya se dio dijimos que la respuesta era tardía y encima la respuesta era lenta. Porque, por ejemplo, recordarás, se destinó 3.700.000 soles para esta pandemia, que era un presupuesto que nació, una estrategia que nació con pies de barro. Nosotros creíamos que era ahí el momento de otorgar 1.000 millones de soles para la estrategia. ¿Con qué objetivo? Con el fin de poder comprar equipos de protección personal, respiradores y otros dispositivos. Era el momento de comprar. Estaban a un precio normal en todo el mundo y ahí se pudo comprar toneladas de equipos de protección personal y respiradores en la cantidad adecuada, pero no se entendía el mensaje del colegio y dijimos una respuesta tardía y una respuesta lenta. Ahora que ya estamos en plena crisis, ya vemos que los sobreprecios vuelan. Nosotros mismos estamos comprando mascarillas que normalmente nos cuesta 5 soles, la estamos comprando en 30, 35 soles cada una y la compramos acá en Lima. Uno llama por teléfono y ¿cuántas mascarillas quiere? 3,000 y te traen. O sea que acá en Lima hay almacenes que están llenos de mascarillas y de otros equipos de protección personal y nosotros lo estamos comprando. Referente a las noticias que hay sobre sobrevaloración, nosotros coincidimos y hemos mandado una carta a la Contraloría General de la República estando de acuerdo que todo se debe supervisar, se debe vigilar y se debe estar atrás de estos actos para evitar que no solamente se trate que por las leyes del mercado se está vendiendo tan caro, sino que por ahí se pueden filtrar algunos casos de corrupción que sería muy lamentable, habida cuenta de tener de enorme impacto contra la salud de las personas que está ocurriendo en este momento en nuestra patria. Claro, para la gente que no entiende un poco la denuncia, yo he estado leyéndola, no la pude ver el día de ayer, pero básicamente lo que ha pasado es que se han adquirido estos ventiladores mecánicos con un sobreprecio del 300% y que además se entregaron incompletos, ¿no? De hecho, lo que ocurrió en realidad es que se descubrió que estos equipos habían sido adquiridos por otro hospital estatal en Tacna, pero al ver que el hospital de ATE requería urgentemente estos equipos, la empresa
que lo gestionaba, vendió los mismos equipos incompletos, pero al triple de su valor. Esa es la parte indignante porque estamos hablando, claro, de una empresa privada que está lucrando, el Estado lo está permitiendo y además el Estado está haciendo adquisiciones sin saber qué rayos compra, porque son ventiladores completamente inservibles, están en un rincón, no sirven, no funcionan porque no están completos los equipos. Así es, Sigrid, es muy indignante, como bien dices, y nosotros también estamos, como repito, pidiéndole a la Contraloría que investigue, identifique responsables y sean sancionados. Si un respirador o ventilador mecánico le falta un solo aditamento, ese se convierte en un mueble que se coloca en un rincón. Es muy importante que no se trafique en estos momentos de dolor que vive el Perú. Así que desde ese punto de vista nosotros estamos completamente también sumados en la lucha contra los casos de corrupción que pudieran haber en todo este proceso. Una pregunta adicional, en todo caso, doctor Palacios, con respecto al tema de la adquisición de pruebas. De hecho, muchos celebramos aquí que ya se esté haciendo entre 8.000 y 9.000 pruebas diarias, pero lo que la gente no sabe es que de todos modos estamos hablando de pruebas rápidas. Ha demorado mucho y está demorando mucho la gestión de adquisición de pruebas moleculares, que son las que sí nos dan mucha mayor seguridad. Punto número 1. Y punto número 2, sobre el tema de dónde se encuentran los casos. Preocupantemente, la prensa informaba hace una semana que la mayoría de casos en Lima, porque Lima es el epicentro de la pandemia en Perú, se encontraban en Jesús María. Pero luego salió, ¿no es cierto?, la presidenta de Salud, la señora Molinelli, a decir que el mapeo de casos no podía estar en Jesús María porque más bien se había hecho un mapeo erróneo, se había puesto en el lugar en el que se había realizado el hisopado, el paciente, como el lugar donde estaba el contagiado, cuando en realidad debería mapearse por el lugar de residencia del contagiado y no por el lugar donde se hizo el hisopado. Entonces, todo esto me lleva a mí a pensar que estas aplicaciones del Perú en tus manos, etcétera, no nos están dando información real de dónde tenemos esos focos. Y si no sabemos dónde tenemos esos focos, ¿cómo sabemos en qué lugares, no es cierto, incrementar medidas de cuarentena o focalizar acciones en concreto? No tengo idea. ¿Cómo lo evalúan ustedes? Sí, exacto. Nosotros vemos que por razones polémicas, por decir algo, dentro del Ministerio de Salud, los órganos que tienen que ver con tener este tipo de información no lo transparentan, y eso da pie para que cada quien interprete algunos datos sueltos que se van obteniendo. Nosotros sabemos y hemos investigado y creemos que por el cono norte es donde hay la mayor casos positivos y que ahí hay que usar inteligencia sanitaria para hacer un cerco epidemiológico y controlar. Sin embargo, no conocemos realmente toda la data y podemos caer en comentarios subjetivos que no se ajustan a la realidad. Igual problema tenemos con los médicos que están infectados. Nosotros hemos tenido que hacer nuestra propia investigación y tenemos que los casos mayormente son en Lima, y son en Loreto, son en Chiclayo y Trujillo. Y ahorita que está peligrosamente aumentando en Piura. Entonces, según nuestro mapeo a nivel nacional, ahí estaría donde está habiendo mayor infección. Entonces, debiera transparentar toda esta información para que todos, cada uno desde su espacio, pueda sumar con sugerencias, con alternativas que contribuyan a mejorar la respuesta del Estado ante esta pandemia. Ese es nuestro pedido realmente, tener acceso a la información para poder contribuir desde cada una de sus instituciones a mejorar y reforzar la estrategia. Bien, muchísimas gracias, doctor Palacios. Esperamos que el apoyo para el sector médico, no solamente del cual dependen nuestros doctores, nuestros médicos, sino también del cual depende todo el país, sea pronto, sea oportuno, no haya corrupción en medio de las adquisiciones, se aclare todo esto y podamos en todo caso confiar un poco más en las medidas que se están tomando. Muchísimas gracias por el enlace. 30 segundos, Sigrid, por favor, para mencionar que el seguro de vida que ha dado el gobierno en el decreto de urgencia 037 está bien, pero excluye de una manera sorprendente a los médicos que viven dentro de cada hospital, que son los médicos residentes. Los médicos residentes han quedado excluidos del seguro de vida cuando tal vez debieron ser los que, en primer lugar, debió pensarse en ellos, porque ellos son los que viven, residen dentro del hospital, haciendo o estudiando para ser especialistas. También han excluido a los médicos serumistas
y a los médicos que están contratados bajo locación de servicios. De tal manera que el decreto de urgencia ha discriminado, ha separado a los médicos cuando todos están en los hospitales enfrentando la pandemia. Pareciera que ha habido ahí un error, ojalá sea así, estamos esperando que así como va a enviar el avión presidencial a China a traer ropa y equipos, también corrija e incluya esos 2 renglones que faltan en el decreto de urgencia 37 para que los médicos residentes, los serumistas y los locadores estén también contemplados, incluidos en este seguro de vida. Muchas gracias, estimada Sigrid. Bien, ojalá en todo caso que no se les excluya y en buena hora el llamado. Muchísimas gracias al doctor Miguel Palacio Celi, decano del Colegio Médico del Perú.